Muy buenos días, hermanos y hermanas, y también a los pequeñines. Primera vez que vengo a este lugar y deseando de todo corazón que en esta mañana lo que se exprese sea para salud espiritual de cada uno de los que estamos aquí presentes y también para los que nos están oyendo fuera de este lugar. Uno de los temas controversiales que hoy en la actualidad se están manejando y que lamentablemente el mundo evangélico no lo alcanza a percibir es el espiritismo. Un espiritismo que está, se puede decir, disfrazado de una manera muy sutil, como es el pensamiento o la concepción o la doctrina de lo que es el alma. Uno de los conceptos en los cuales se basa la iglesia evangélica es el primer libro de Pedro, en el capítulo 3. Quiero invitarlos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19 y 20, por favor. Vamos a ver si ya lo tenemos listo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El número 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Este tema, hermanos, estos versículos ha traído una gran controversia de que algunos piensan que es un lugar donde están purgando las almas de aquellos que han muerto. Otros piensan que es el paraíso, el punto intermedio para ir al cielo, es decir, la preparación. Y otros piensan que es el mundo de los espíritus, el mundo el inframundo. Ese es el concepto que se tiene en la actualidad. Pero si nosotros nos apegamos a la escritura, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con aquello que hemos en este momento mencionado. Algunos pastores evangélicos, como Aldo Sin, por citar un nombre, dicen ellos que las almas van al seno de Abraham y se basan en una de las parábolas que Lucas menciona en el capítulo 16, versículo 19. Ustedes la conocen y algunos que me están escuchando fuera de este lugar, es la parábola de Lázaro y el rico. ¿Cuántas veces no lo hemos estudiado? Donde dice que había un hombre, era rico, hacía todos los días fiesta, un hombre que se vestía de lino fino y que afuera había un hombre pobre que recibía las migajas. Pero dice que llegó el día en que ese hombre murió, el hombre rico. Y dice que los ángeles llegaron y recogieron también al pobre. Y al pobre lo llevaron al seno de Abraham. Imagínense ustedes, es una parábola en la cual se le da, creo que es la única parábola de las 46 parábolas que el Señor Jesús mencionó, es la única que tiene nombre. Fuera de ahí no tiene nombre. Creo que también la otra parábola llamada la cizaña, el Señor le puso ese nombre, ¿verdad? Entonces dice en esta parábola que vinieron los ángeles y tomaron al pobre y lo llevaron al seno de Abraham, pero que había un abismo, y en ese abismo separaba a los buenos de los malos. Es decir, la vida que vivió este hombre rico, vestido de púrpura, una vida
se puede decir desenfrenada, porque por lo que da a entender Lucas, no tenía ningún remordimiento. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. El Señor Jesús hace mucho énfasis en esa parábola y es interesante porque pareciera ser que el Señor Jesús está como medio burlándose de la situación que vivían los saduceos, los fariseos en esa época, ya que los saduceos no creían en la resurrección. Recordemos. Y el Señor Jesús, tomando esa parábola, que inclusive es una parábola que ya circulaba en los tiempos desde el siglo del siglo 1300 al año 1225 aproximadamente antes de Cristo, un hombre llamado Neufer, que era un mayordomo de la dinastía del faraón, de la dinastía 19 aproximadamente. Esa parábola ya se manejaba y el Señor la retoma el Señor como una manera de decirle al pueblo judío, porque dice en la palabra que el rico le está hablando a Abraham y le dice que le hable, que les diga a sus otros 5 hermanos. Y el Señor Jesús dice, pues tienen a Moisés, tienen a los profetas, ¿por qué no les hacen caso? O sea, en otras palabras, aunque la evidencia esté presente, ustedes no van a creer. ¿Y cuál era la evidencia? La resurrección de un hombre llamado Lázaro. Porque dice San Juan en el capítulo, creo que 12, si mal no me acuerdo, dice que fueron a ver a Lázaro, algunos con el morbo, otros para preguntarle qué es lo que había pasado, que se había visto en la muerte que él tuvo, se había visto el abismo que separaba entre Abraham y los pecadores, o el purgatorio o el infierno. Pero Lázaro pues no se acordaba de nada se acordaba. ¿Por qué no se acordaba? Porque el Señor Jesús lo había dicho anteriormente, Lázaro duerme, ¿verdad? Entonces, uno de los temas controversiales en los cuales muchos grupos evangélicos, incluyendo la Iglesia Católica, retoman este capítulo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y recalcan que el Señor, cuando estuvo muerto, bajó y les fue a predicar a todos aquellos espíritus que están encarcelados en este momento. ¿Y quiénes eran esos espíritus? Dice la palabra que fueron aquellas personas que desobedecieron el mandato que Noé les estaba diciendo. Pero vamos a tratar de descifrar qué es lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, dice aquí, en el versículo 18, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿A qué se está refiriendo que Cristo padeció una sola vez por los pecados? ¿Que murió una sola vez? La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, si son tan amables, nos dice, vamos a darle lectura. Dice en el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin manchas a Dios. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Tocante al tema de esta semana de escuela sabática, ¿verdad? Dice, pues donde hay, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, más adelante dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, el Señor Jesucristo una sola vez fue sacrificado. Ya no hay necesidad de que el Señor siga siendo sacrificado como se acostumbra en una iglesia que lo sacrifica a cada segundo que pasa. Y aquí el apóstol Pedro, volvemos otra vez al apóstol Pedro capítulo 3, ¿verdad? Donde dice aquí, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué está hablando el apóstol Pedro de esto? Porque anteriormente, si leemos atrás otros versículos, dice, vamos a leer el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál esperanza, hermanos? La segunda y gloriosa venida del Señor, la resurrección de todos los que hasta el día de hoy han muerto. Y dice aquí, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padecéis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque asimismo Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos. O sea, aquí tenemos una lucha, hermanos. Y todos la sabemos. Todos los días le pedimos a Dios que no cometamos la infracción de sus leyes, de sus estatutos, de sus órdenes. Todos los días somos tentados. A cada segundo de nuestras vidas viene y el enemigo de las almas nos susurra al oído. Pero también viene el Espíritu Santo y nos habla también al oído. Amén. Y hay una lucha, hermanos, donde el camino, lo sabemos a través del libro de Proverbios, el camino es derecho, parece ser derecho. Esa es la impresión que nos presenta el enemigo de las almas. Pero el camino del Señor es un camino sinuoso, lleno de espinas, lleno de dolores, pero un camino de victoria. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pedro está dirigiéndose a esa expresión. Y luego dice aquí, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué significa vivificado? Cuando venga el Señor en su segunda venida, muchos de los que no están ahorita aquí, que están descansando, van a ser vivificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La expresión que pone aquí el apóstol Pedro, vivificado, quiere decir vida, resucitado. Dice en espíritu, pero la palabra en se puede también hacer una acepción por la palabra por, también por la palabra ante. Y el espíritu, o sea, resucitado por el Espíritu. ¿Quién hizo el bautismo al Señor Jesucristo? No fue a través del apóstol Juan. ¿Pero qué recibió? Recibió el Espíritu Santo. El Señor Jesús, a través de cómo realizó los milagros, a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús, ¿cómo resucitó? A través del Espíritu Santo. En la actualidad, ¿quién es el gran consolador? Es el Espíritu Santo. Así lo deja establecido el Señor Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pedro a aquella comunidad y a esta comunidad que hoy actualmente estamos. Pero fíjense lo que dice aquí más adelante. Dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En espíritu fue. Gracias, muy amable. Gracias. Muchos piensan que los espíritus son seres descarnados. Esa es la expresión que tiene el común denominador. Un espíritu descarnado, es decir, como si fuera un fantasma. Eso es lo que dicen. Entonces el Señor bajó, dicen algunos que el Señor bajó al centro de la tierra. Y allí se supone que están los espíritus encarcelados. Eso es lo que dicen los hermanos evangélicos, ¿verdad? Y que ahí bajó el Señor, me imagino que como dicen, como piensan ellos, el Señor todo descarnado, porque fue martirizado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría su rostro? Entonces, ahí estaba su cuerpo, pero dicen que se desprende de él el alma. Y el alma bajó, o el espíritu bajó, y les empezó a hablar a los otros espíritus descarnados, a predicarles. ¿Qué creen ustedes que el Señor les hubiera predicado a unos espíritus si estamos hablando aproximadamente que en el año 4000 antes de Cristo, perdón, 3500, año 3000, fue el diluvio. Y durante 120 años Noé estuvo hablándoles
a toda esa comunidad, a toda esa generación. Ahora, ¿Noé se le ocurrió por sí solo hablar? No. ¿Quién le estaba diciendo lo que tenía que decirle a esa generación? El Espíritu Santo, hermanos. Recordemos que en el libro de Génesis dice, habla en plural, hagamos. Y dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Siempre ha estado presente el Espíritu Santo. Siempre. Y el Espíritu Santo fue el que utilizaba a Noé. Sí, fue el Espíritu Santo el que utilizó a Noé. Y Noé durante 120 años les estuvo amonestando. ¿Qué les estuvo diciendo Noé? Que se volvieran a los pasos del Señor. Hay algunos que dicen que la ley de Dios no existía en esos tiempos. Inclusive con Adán y Eva no existía la ley. Eso es lo que dicen. Pero si analizamos a fondo, cuando el Señor pone a esa pareja en ese maravilloso y portentoso paraíso, Edén, ¿qué fue lo que le comentó el Señor a Adán y a Eva? Todo lo que veis, sois de ustedes. O sea, ustedes son los mayordomos. Como hasta la fecha nosotros somos mayordomos porque no somos dueños de nada. Y de lo más importante que deberíamos de ser dueños, no lo somos, que es la vida. ¿O no? La vida vale más que un peso, que una mansión, que un cerro, que miles de hectáreas. Eso es lo más importante. Y luego hay otro concepto que debiéramos también valorar después de la vida: la salud. ¿De qué sirve tener la mejor comida del mundo si nos estamos muriendo? ¿Cuánta gente dice no tengo hambre? ¿Por qué? Porque ya no apetece. Y tiene todos los medios para comer, para beber, pero no tiene salud. Entonces, allí en el Edén, el Señor le dice a esa pareja que no tomen. ¿De qué? Les pone como prueba un árbol. El árbol del bien y del mal. Quiero imaginarme que ese árbol daba unos frutos maravillosos, fuera de serie. Yo creo que eran los frutos más bellos de todos los que había alrededor. Allí, Adán y Eva quebrantaron un principio. Le prometieron a Dios que no tomarían del árbol del bien y del mal. ¿Qué principio quebrantaron? El principio de no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. ¿Qué mandamiento es ese, hermanos? Es el tercer mandamiento. Viene en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ese fue el primer principio que quebrantaron. Segundo mandamiento que quebrantaron: no robarás. ¿No tomó del fruto que no le pertenecía? ¿Sí o no quebrantó el segundo principio? Y quebrantó otro principio. Dice que codiciaron, porque a la vista era codiciable el fruto de ese árbol. ¿No es otro principio? No codiciarás. Pero quebrantaron el principio más importante. El primero. ¿Qué dice la palabra? Esa es el resumen, hermana. El resumen de la ley, de los 4 principios para Dios, que es la primera tabla donde vienen los cuatro ordenamientos, y la segunda tabla vienen los 6 ordenamientos para el hombre, para que el hombre pueda vivir en sociedad con el hombre, en comunión. Pero la primera tabla dice ahí: no tendrás que delante de mí, exactamente. ¿Y qué le dijo la serpiente, que dice que era muy astuta? Seréis como dioses.
¿De qué estaba hablando? Igual como Dios, porque Satanás conocía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está hablando en plural, pero es singular. Dios es singular en plural, porque Dios es como la familia que está compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces quisieron ser igual que el Eterno. Quebrantaron. ¿Se dieron cuenta? Allí empieza el primer sermón sobre la tierra, hermanos. El primer sermón que se dio. Le dijo Satanás a la primera pareja: no moriréis. Y ahí se desprende todo lo que hoy se conoce, que el alma se desprende del cuerpo. Hay inclusive hasta una especie de una fotografía donde están esperando a un una persona que está por fallecer, y están las cámaras puestas, y en las cámaras captan que cuando la persona en ese momento que fallece sale como una especie de vapor, y empiezan, estoy hablando de las cámaras de aquella época que eran, ¿se acuerdan esos de flashazos? Pum, pum. Y se ve que sale, según en la fotografía, que ellos dicen que salió el espíritu o el alma de la persona. Los grandes engaños del enemigo de las almas. Porque la palabra dice claramente que el único inmortal es el Eterno, el Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo es posible que el pueblo judío, portador de las verdades, creyera o tuviera la concepción de que la persona que muere, su alma sale y se va al estado de la perdición o al estado de la salvación o de la sanidad? ¿De dónde surgió eso? Miren, en el relato de Lucas dice que el Señor le preguntaron los discípulos: Señor, ¿tu amigo se está muriendo? Y el Señor Jesús dijo: no, está durmiendo. Pedro dijo: pues está haciendo la milonga, como dicen los argentinos. Está ahorita descansando, está echándose un sueñito. Y el Señor le dijo: no, está muerto. ¿Por qué creen ustedes que el Señor se tardó en llegar al funeral de su mejor amigo 4 días? ¿Por qué creen? A los 4 días, ¿qué pasa con un cuerpo que tiene muerto? Se echa a perder. Y quiero decirles que con esos calores, yo participé en un funeral hace muchos años en Mazatlán. Yo le arrimaba al cuerpo por debajo bloques de hielo. Y quiero decirles que el olor es insoportable. Y no tenía 4 días. Ya tenía cerca de 3 días, iba a cumplir. Entonces imagínense 4 días, ¿cómo estaba ese cuerpo? El Señor lo hizo adrede. ¿Y saben por qué? Porque el pensamiento judío, si el Señor hubiera llegado al siguiente día, después de que hubiera muerto Lázaro, ¿saben qué hubieran dicho ellos? Que el alma regresó al ver el cuerpo que estaba entero, regresó, y entonces no tuvo ningún problema. No fue el Señor Jesús quien hizo esa proeza, esa maravilla. Pero tenían el pensamiento de que como el cuerpo estaba ya en putrefacción, el alma ya no regresaba. Ellos creían en lo que creen los hindús, en lo que creen los chinos, los budistas, de que el alma transmigra. Es decir, el alma reencarna como el gran Buda que ellos tienen, ¿verdad? Como el líder de ellos, que está emigrando, muere y ahora busca otro. Eso es lo que creían los judíos. Y el Señor adrede dejó que pasaran 4 días
No le dice inclusive una de las hermanas al Señor, ya apesta, le está diciendo, para que no quedara ningún vestigio del poder de Dios. Hay gente en la actualidad que dice que Dios no va a resucitar a nadie. Es increíble ese pensamiento, que el Señor no va a venir, que el mundo va a seguir igual e inclusive hasta mejor. Pero el pensamiento del Señor, conociéndonos como somos, porque somos idólatras, el Señor nos deja vestigios de su verdad a través de su Santa Escritura. Entonces, ese pensamiento de que el alma anda por allí y por allá, es un pensamiento que los judíos adoptaron. Recordemos que los judíos fueron llevados cautivos en los tiempos de Nabucodonosor y estuvieron en Babilonia cerca de 70 años cautivos, prisioneros. Y recordemos que en el primer salida que tuvieron los babilonios, digo los hebreos de Babilonia al regreso, muchos de ellos, como vivían, por decir, en Nueva York, de aquella época, una ciudad portentosa, de lujo, llena de comodidades, dijeron, ¿a qué vamos a Jerusalén? Una ciudad que está destruida. No, ¿qué vamos a hacer ahí? Aquí nos quedamos. Y muchos se quedaron en Babilonia y de ahí adoptaron el pensamiento de que las almas no mueren. Sucede que ustedes saben que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, de repente ya no hay ningún libro. Después del libro de Malaquías, ¿cuál otro libro existe? ¿En qué año se hizo el libro de Malaquías? El último libro. Hubo aproximadamente cerca de 400 años de silencio, hermanos, donde no hubo ningún profeta aparentemente que apareciera. No hubo ningún otro libro. Pero ¿dónde podemos encontrar para que los hermanos evangélicos y la Iglesia Católica tengan esa fortaleza de decir que las almas sí son inmortales? Pues en la Biblia, donde están incrustados los 4 libros de los Macabeos. En el 4.º libro de Macabeo, recordemos que eran 5 hermanos. Y hasta ahorita nomás son 4 libros los que están incrustados. En el 4.º libro de los Macabeos, allí aparece que el alma tiene vida. Ahí lo pueden ustedes leer. Pueden leerlo. Pero ¿por qué esos libros la iglesia judía los hizo, los tiene? ¿Cuál fue el motivo? Fue para motivar las guerras que tenían. Recordemos que hay una profecía en el libro de Daniel, ¿verdad? Donde sería el santuario profanado, el tabernáculo, pero que la Iglesia Católica lo toma mal interpretado y se lo aplica a uno de los generales, de los persas, de los medopersas, aquel general que hizo un sacrificio de un cerdo dentro del lugar santísimo. Entonces ellos motivaban las guerras. Fue el tiempo de las batallas y fue el tiempo que se hicieron esos 4 libros. Aparte otros libros como el de Judith, el de Tobías. Eso ustedes los pueden leer. Son libros históricos, pero no son libros inspirados por Dios. De hecho, la iglesia judía no los tiene dentro del canon. No los acepta. Quien los aceptó fue la Iglesia Católica. Entonces nos damos cuenta cómo la concepción de que el alma es inmortal
Pero ¿cómo surge también esto? Dice el libro de Génesis, capítulo 2, que Dios tomó polvo de la tierra y formó de ese polvo el barro, en otras palabras, formó la imagen. Una imagen a él mismo. Dice, haremos al hombre a imagen y semejanza. Entonces hizo un hombre, pero ese hombre ahí estaba, no tenía vida. Es como un foco. Usted apague el switch del foco y el foco sigue existiendo, ¿o no? No da iluminación, pero sigue existiendo. Usted préndale y va a tener iluminación. Es lo mismo que pasa con el ser humano. La diferencia es que el foco, para que se desintegre, tienen que pasar muchos años, muchísimos años, para que el foco se desintegre. Lo que no pasa con el cuerpo humano. El cuerpo humano a los 72 horas ya empieza a desintegrarse. Hasta que llega un momento en que se convierte o nos convertimos en polvo. Entonces, Dios dice que sopló, hizo un soplo de vida. En nuestras versiones dice soplo de vida, pero en la versión original dice soplo de vidas. Por eso el apóstol Pablo menciona que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén en comunión con el Eterno. ¿Qué es el alma entonces? Es la suma de la materia más el soplo que Dios da, el soplo de vida. Ese es el alma. En el libro de Génesis capítulo 2 ustedes no van a encontrar la palabra alma. ¿De dónde viene entonces la palabra alma? Recordemos entonces que Israel fue conquistado después por los griegos. Leamos la historia. En el libro de Daniel viene, ¿verdad? Y los griegos influyeron tanto en la cultura del judaísmo que inclusive en los tiempos del Señor Jesucristo había un grupo que era seguidor, que les llamaban los herodianos. Y a Herodes le gustaba la cultura griega. De hecho, las obras que hizo, que dejó, eran obras con un estilo helenista. Y hasta la fecha nosotros seguimos siendo cultivados por la cultura griega y la cultura romana. Hasta la fecha. Entonces ellos absorbieron de los griegos ese pensamiento. Entonces, volviendo al tema de Primera de Pedro capítulo 3, ¿qué fue lo que el Señor Jesús les fue a predicar? Según dice el apóstol Pedro, a los espíritus encarcelados. ¿Qué fue? ¿Fue nada más a burlarse de ellos? ¿Fue a azuzarlos? No, está hablando el apóstol Pedro que en los tiempos de Noé, a través del Espíritu Santo, el Señor les estuvo hablando a ellos para que se convirtieran. Porque recordemos lo que estaba leyendo anteriormente del capítulo 3, anteriormente al capítulo 2, lo que estaba yo diciendo, lo que dice el apóstol Pedro, que tienes que hacer el bien, que te apartes del mal. ¿Por qué? Porque los que no creen en la palabra de Dios son prisioneros del enemigo de las almas. Los invito a ver el libro de Lucas, por favor. El libro de Lucas, ¿son tan amables? Lucas 4:18, por favor. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a ver en la pantalla. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Acaso está hablando
¿Acaso está hablando ahí el Señor de que va a ir a abrir una cárcel literalmente? ¿Literalmente está hablando de que está abriendo una cárcel? De ninguna manera. Es interesante, miren, vayamos a Éxodo 20 ahora. A Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 1. A ver si lo tenemos en la pantalla también. 1, 2, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así está bien, gracias. Si regresamos al versículo 2 de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿cuándo alguno de ustedes ha ido a Egipto? Literalmente, los que estamos aquí presentes y quizás algunos de los que nos oyen, tampoco han ido a Egipto. Pero ¿qué representa Egipto de acuerdo a la Santa Escritura? ¿Qué significa Babilonia de acuerdo a la Santa Escritura? Confusión. Egipto significa Satanás. Significa el enemigo de las almas. Porque Egipto era una ciudad, una nación politeísta. Tenía todo un panteón de dioses y de diosas. Hasta los gatos eran venerados. Las cobras veneradas. Hasta los cocodrilos eran venerados. Los perros eran venerados. Todo era venerado. ¿No tenían al faraón como el Dios supremo? Y dice perfectamente bien, dice, de casa de servidumbre. ¿Qué significa servidumbre? Esclavitud. Literalmente el pueblo hebreo estaba esclavo. ¿Dónde vivía? En Egipto. ¿Y por qué sacó el Señor a ese pueblo? Porque los quería sacar de la idolatría. Los quería sacar de esa esclavitud que recibían a diariamente, que eran castigados. Y que ya estaban contaminados. La prueba está que esa generación que salió de Egipto, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos pasaron a la Canaán? ¿Cuántos pasaron? Dos. Dos de esa generación que salieron, nada más dos pasaron. Lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Nada más 8. Y déjenme decirles que salieron 8 por la gracia del Señor, porque el que había recibido gracia era nada más Noé. Y Noé compartió esa gracia con su familia. Así como también Lot recibió gracia, y por Lot recibieron gracia su esposa y sus hijas. Y también habían invitado a los esposos o a los novios de las hijas, pero pues no aceptaron. Y así va a pasar al final de los tiempos, hermanos. A través del testimonio que cada uno de vosotros deis, van a recibir los demás gracia. Algunos van a creer y otros van a atacar. Pero lo que está diciendo aquí, en el libro volvemos al capítulo 3 de Pedro, dice aquí, y predicó a los espíritus encarcelados. Sí, en los tiempos de Noé, a través de Noé, les estuvo hablando a aquellas personas que estaban encarceladas espiritualmente. Como hoy en la actualidad nos habla a muchos de nosotros. A muchos que ustedes pregonan la palabra de Dios y que les dicen y les explican, y que lamentablemente muchos quieren seguir siendo prisioneros de aquel pensamiento que dejó Satanás en el primer sermón.
¿eh? Porque de una manera u otra las doctrinas están concatenadas, es decir, conectadas como un eslabón a otro eslabón. Continúo para terminar, hermanos. Dice: pero los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Que Dios tuvo paciencia y tolerancia para esa generación? Sí, hermanos. Lo mismo que tiene ahorita actualmente para nosotros. No sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo, pero por las señales que el capítulo 24 de Mateo nos está dejando y el libro de Apocalipsis, no estamos muy lejanos, hermanos. Ahora más que nunca estamos, ahora sí, en el umbral de la venida del Señor. Los acontecimientos, el que acabamos de vivir y que todavía no se resuelve, y que pareciera ser que va a ir, que está cobrando fuerza como si fuera una simple tormentita que se convirtió en una lluvia y que está agarrando fuerza para convertirse en un huracán. Posiblemente, hermanos, venga con mayor fuerza que la primera vez. Pero el hombre está pensando en paz y seguridad. Y hay que tener los ojos y los oídos y saber discernir quién nos está hablando. Porque lamentablemente, muchos de los que pertenecemos a la casa del Señor, estamos como las vírgenes, que una parte de ellas están no durmiendo, roncando, hermanos. Y dice aquí que esas en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué significa el agua, hermanos? Significa el bautismo. Esas 8 personas fueron salvadas a través del agua, dice, del bautismo. Y más abajo lo dice el apóstol Pedro. Miren lo que dice aquí. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, cuando usted baja a las aguas, usted está dejando su yo muerto. Y cuando usted asciende, usted es como una criatura nueva. No quiere decir que usted deje sus enfermedades allí. No, sino que usted está teniendo una relación, una comunión con el Eterno. Usted ya lo analiza. Usted ya está haciendo, en otras palabras, el Espíritu del Señor le está a usted hablando. Hay una gran controversia. Hace poco, recientemente, el Papa Francisco I tuvo una reunión con el Hadi Amin, el hombre de los iraníes, el hombre religioso, teólogo más importante de esa zona, y le dijo al Papa Francisco I que todos, sin excepción de personas, todos somos hijos de Dios. Lógicamente, dentro de la comunidad católica hubo voces que se levantaron en contra de lo que dijo. Y la pregunta ¿es cierto eso? No, no es cierto eso. Porque hay un requisito. San Juan 3:16 lo dice claramente. Todo aquel que crea en ¿quién? Los demonios también creen en él. ¿Sí o no? Y tiemblan. Nada más que hay un requerimiento, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista: para testimonio de las generaciones. ¿No lo dijo así? El bautismo. El mismo Señor dio testimonio y lo dejó establecido para testimonio de las generaciones. Entonces,
Vemos aquí cómo la concepción que el mundo evangélico tiene de San Juan, de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, es totalmente diferente a lo que se tiene en la Santa Escritura. Porque hablamos e iniciamos con el versículo de memoria. ¿Y cuál es? Hablamos de Salmos 30. Si es tan amable, pudiéramos poner otra vez ese versículo que es el versículo 30, capítulo 30, versículo 19. Por favor. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Hermanos, en el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. ¿El alma sabe lo que es la ley? ¿El alma alabará a Jehová? Sí, claro que sí, porque dijimos que el alma es la suma de la materia más el aliento de Dios. Es un ser viviente, exactamente. El libro de Salmos está colmado. Miren lo que dice en el Salmo 16. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El alma le está diciendo al Señor. ¿Le está diciendo después de que está muerto? Eso suena ilógico. Vean ustedes lo que dice el Salmo número 12, versículo 3. Jehová destruirá todos los labios aduladores. Perdón, no dice me equivoqué, perdón. Es el Salmos 11, versículo 1. En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. ¿Cómo? ¿Cómo un alma va a escapar a los montes? Un alma está siendo perseguida, imagínense. Pero si ya está muerta. Sí, ¿a qué le teme? No, es que está hablando del alma de un ser viviente. En el mismo capítulo 11 de Salmos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, los repudia su alma. O sea, su ser. Es lo que está diciendo. En el Salmo número 10, fíjense lo que dice. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso. O sea, el malo se jacta del deseo de su alma. ¿Qué es el alma entonces? ¿Qué es el alma? Es un ser viviente. Y ese ser viviente, el Espíritu del Señor, que se aplica en la materia, produce un alma viviente. Y en esa suma, el Espíritu se le conoce como al ser racional, a la inteligencia, a la conciencia. Miren, fíjense lo que dice Hebreos 12:23. Si es tan amable, a ver si ponemos eso en la pantalla. Hebreos 12:23. ¿Qué es lo que nos dice? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus ¿de quién? De los justos. ¿Quién es justo? ¿Quién peca? ¿Una persona que está muerta o una persona que está viva? Pues está hablando de quién entonces, de los vivos, a los espíritus. ¿De qué significa? Ahora, para que dice aquí, a los espíritus de los justos, quiere decir que una persona que hace la perfección es una persona pensante, razonante, es una persona que discierne lo bueno de lo malo. Eso es lo que está diciendo el libro de los Hebreos, ¿verdad? Es lo que está comentando. Miren, en los tiempos
de los filósofos, Sócrates llegaba y entrevistaba a los esclavos de aquella época. ¿Y qué creen que pensaba Sócrates? Decía que ese esclavo no tenía alma, que era igual que los animales. En otras palabras, a los animales se les decía la palabra bruto. Eso es lo que significa. Bruto significa que no tiene vida, que no tiene alma, que esa persona muere, pero no hay ningún problema. No tiene nada. Cuando llegaron los españoles a México, los que vivían en esta América, en la Nueva España, los españoles decían que los indígenas no tenían alma, que si moría uno de ellos no pasaba ningún problema. Y hubo algunos sacerdotes, como Bartolomé de las Casas, que se opusieron a esos pensamientos. Pero cuánta crueldad hubo en la conquista que se hizo en la Nueva España. Pero un pensamiento era que esas personas no tenían alma. ¿Se dan cuenta cómo ha repercutido ese pensamiento? Y para finalizar, vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos. Hebreos, número 9, versículo 27. Y dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice el credo, que muchos dicen que es el credo católico, apostólico y romano, pero no es romano, es católico y apostólico ese credo, que se instituyó en el siglo IV. Dice que vendrá a juzgar a quienes, y vivos y muertos. Una vez que una persona deja de existir, dice que está en el polvo de la tierra. Dice el libro de Eclesiastés que se acabaron sus negocios, se acabaron sus deseos, se acabó su memoria. Y después de ahí vendrá el gran acontecimiento de la humanidad entera, lo que va a trastornar al mundo: la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Amén.